Ahí estamos grabando entonces. Bien, para recordarles qué es lo que estamos haciendo nosotros. Todos los días martes, de 11 a 12 y media, tenemos estas reuniones de estrategia que se dividen en dos partes. Primero, una primera parte, la mitad de la reunión, que es más bien teórica, donde yo les voy a ir explicando algunos conceptos para que, con el objetivo de que ustedes logren entender y tomar el control finalmente de las acciones en su negocio. Ya vamos a estar explicando temas que tienen que ver con cómo mejorar las campañas, cómo entender las campañas. Tuvimos la sesión número 1 la semana pasada. Está programado para que sean 12 sesiones en 12 semanas. Da lo mismo si eh, ingresan entre medio, digamos. Lo importante es que todos los contenidos les van a permitir realmente entender mejor el marketing. Entonces, el objetivo no es que ustedes sepan hacer necesariamente todo, no es capacitarlos a ustedes para que hagan los anuncios, sino que para que entiendan el trasfondo y sepan cómo tener el control, ¿ya? Cómo tomar decisiones para que ya sea que trabajen con nosotros o con cualquier persona en el futuro, ustedes realmente sepan qué pedir, cómo medir los resultados, cómo mejorar y tomen el control de su negocio. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, la vez pasada hablamos de algunos conceptos más generales y hoy ya vamos a ver un concepto mucho más práctico. Les voy a compartir una herramienta que nosotros tenemos que les va a permitir a ustedes saber de manera más estricta y con detalle qué es lo que está pasando con sus campañas, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar ahora una especie de panel de control que ustedes pueden usar para saber qué está pasando con sus campañas, cuánto estoy invirtiendo al día, qué está pasando, cuántos clics estoy generando, si está funcionando o no y cómo tengo que modificar algo si es que fuese necesario modificar algo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, que ustedes como dueños de su propio negocio tengan el panel de control frente a ustedes de qué es lo que está pasando, para que así ustedes puedan ver qué curso de acción tomar y eh, trabajar, digamos, sin la incertidumbre de saber qué está pasando, sin suposiciones, sino que con datos concretos, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para eso, nosotros tenemos una pequeña herramienta que llamamos el tracker diario de campañas, y ahora lo vamos a ver. Esto está explicado igual en los módulos de School en el módulo 9, por si quieren como profundizar y verlo más en detalle, está todo ahí. El módulo 9, el que dice optimización de campañas, esos son los mismos contenidos que vamos a ver ahora. Aquí se los comparto. ¿Ya? No todos tienen acceso a este módulo, pero se lo podemos habilitar. Y la verdad es que lo que nosotros vemos en la experiencia es que la mayoría de nuestros clientes no lo aplica porque están en el día a día. Y eso se entiende perfecto. Están, qué sé yo, captando, están en la calle, están vendiendo y se entiende que uno no tenga tiempo como para esto, pero igual es súper importante para que ustedes justamente sepan cómo tener el control del negocio y lo que está pasando con las campañas. Ya por eso es relevante lo que vamos a ver al día de hoy. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es algo así. Aquí tenemos una plantilla de Excel que tiene un montón de números y un montón de métricas, ¿cierto? No se asusten por cómo se ve, pero básicamente esto que tenemos acá es un panel de control que se llena manualmente, idealmente todos los días, y que a ustedes les va a pedir, les va a permitir medir cada peso que están invirtiendo en la publicidad y justamente vuelvo a repetir la palabra clave que es tener el control de lo que está pasando, saber si está funcionando o no está funcionando en la campaña y qué es lo que tengo que modificar. Ya, entonces vamos a ir paso a paso para explicarles cómo funciona esto. Entonces, lo primero, seguramente ustedes ya lo han visto en las reuniones que tenemos de optimización, que nosotros siempre mostramos este panel de control. Este panel de control que estamos viendo en pantalla es el panel de meta que nos muestra todas las métricas de nuestras campañas. Entonces, lo primero, para poder efectivamente saber qué es lo que está pasando, cuánto estoy invirtiendo, cuántos clics estoy generando, cuántos leads me están llegando, yo necesito llegar a este panel de control. Y para eso, aquí tengo un pequeño checklist, que es este de acá, que nos va a mostrar cómo yo ingreso a este panel. Entonces, lo primero, tengo que ir a mi computador e ingresar a facebook.com con mi perfil personal. Eso es lo primero. O sea, tengo que escribir
facebook.com en mi computador, en mi navegador, y asegurarme que puedo entrar con mi perfil personal. Solo eso. Obviamente, si no puedo entrar a mi perfil, tengo que buscar cuál es mi correo, cuál es mi contraseña y poder ingresar. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, nos vamos a dirigir a esta dirección. Una vez que completamos esto, simplemente escribir en el navegador adsmanager.facebook.com, enter, y se nos va a desplegar esto. Si no puedo ver esto en la pantalla, es porque no hice bien el primer paso. Es porque no pude ingresar a mi perfil de Facebook. ¿Ya? El tercer paso es, una vez que yo ingreso a este panel de control, me voy a fijar acá arriba. Esto que está acá arriba, este selector me muestra en qué cuenta publicitaria estoy yo mirando las métricas. ¿Ya? Y aquí lo que yo voy a hacer es hacer clic en este selector y seleccionar la cuenta publicitaria de mi negocio. ¿Qué es la cuenta publicitaria? Es un activo de Meta Business, que es básicamente la cuenta que paga los anuncios. Esto normalmente es lo que nosotros hacemos junto con ustedes en la reunión de inicio de proyecto, la reunión de lanzamiento. No sé si los que ya han lanzado campañas recuerdan que ahí hubo un momento en que nos conectamos, o ustedes me compartieron pantalla, o ustedes me pasaron la clave de Facebook y nosotros hicimos toda esta configuración técnica. Parte de esa configuración técnica fue crear una cuenta publicitaria que normalmente tiene el nombre de CP y el nombre del negocio. CP por cuenta publicitaria. Entonces, normalmente nosotros creamos las cuentas así. Por ejemplo, si mi empresa se llama Guillermo Propiedades, debería decir CP Guillermo Propiedades. Y así sucesivamente. Si tiene otro nombre, es probablemente porque ustedes o alguien les creó la cuenta publicitaria antes de empezar a trabajar con nosotros, pero deberían poder acceder desde acá. Entonces, para resumir, recapitular, paso número 1, ir a facebook.com en el computador y asegurarme que puedo entrar con mi perfil personal. Nada más que eso. Una vez que pude entrar con mi perfil personal, escribo adsmanager.facebook.com y me va a aparecer esta pantallita. Y una vez que tengo esta pantallita activa, simplemente asegurarme que estoy en la cuenta publicitaria que está pagando mis anuncios. Si yo ingreso acá y no veo ninguna campaña activa, es porque no estoy en la cuenta publicitaria donde nosotros tenemos los anuncios activos. Y simplemente voy a hacer clic acá y buscar la cuenta publicitaria donde están los anuncios. Ginger. Sí, una vez que ingreso a Facebook con mi cuenta personal, ¿dónde tengo que buscar el Ads Manager? ¿En la lupita? No, 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 no. Cuando tú ingresas a tu Facebook, ese es el paso número 1 que está check, y luego en la misma barra del navegador, donde sale la dirección web, escribes manualmente adsmanager.facebook.com. ¿En ¿Me una entiendes? No página, tienes. en una página aparte? Es la misma, puede ser la misma. El primer paso es simplemente para verificar Ah, que ok. estés en tu cuenta de Facebook, y el segundo paso es ya para abrir el Ads Manager, que se abre manualmente digitando esta dirección en el navegador, aprietas Enter y se te va a cargar. Ya, vale, gracias. Entonces, sí, no es que en Facebook tengas que hacer clic, es solamente verificar que puedas ingresar a tu perfil. Sí, perfecto. Gracias. Perfecto. No sé si se entiende hasta acá. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ya. Entonces, con estos tres pasitos completamos la primera parte, que es ingresar a la cuenta correcta. Ya que eso a veces puede ser un mundo en sí mismo, porque a veces no tenemos el acceso a Facebook, o se me perdió la cuenta publicitaria, puede pasar eso, o a veces, eh, no sé, si mi fanpage la creó un community manager, entonces yo no voy a poder ingresar a las métricas de mi campaña. Entonces, hay algunas cosas, pero en general, para la mayoría de ustedes que tienen el negocio y que crearon la fanpage, con este proceso les va a ser suficiente para poder ingresar a la cuenta de Meta. ¿Ya? Entonces vamos al segundo paso, siguiente paso, que es configurar las columnas. Entonces, si hicimos todo bien hasta acá, vamos a estar en esta pantalla, vamos a estar en la cuenta publicitaria de nuestro negocio y vamos a ver acá en azulito, con este selector activo, las campañas que tenemos activas en su cuenta. Habitualmente, las campañas que nosotros hacemos siempre siguen como un nombre código, que es como el tipo de operación, venta o captación, la propiedad y el método de conversión y la fecha.
Entonces, si ven algo así como, no sé, venta casa Huechuraba el 15 de marzo del 2024, es la campaña que nosotros hicimos porque sigue ese formato. Y aquí van a poder ver, lo primero, cuáles están activas y cuáles están pausadas. ¿Ya? Con este simple botoncito, este selector, si está así en azul, significa la campaña está corriendo, y si está así, significa que está apagada. ¿Ya? Por supuesto, yo tengo el poder de apagar y prender las campañas moviendo ese switch. Y ahí siempre nosotros recomendamos no apagar las campañas que están funcionando bien, no apagarlas de golpe, porque se pierde la optimización interna de Meta. Entonces, si yo me tengo que tomar vacaciones o quiero disminuir el flujo, no hay ningún problema. Yo lo puedo hacer mejor controlando el presupuesto que se invierte diariamente y no apagando la campaña. ¿Ya? Por supuesto, si yo tengo una propiedad en venta y recibí una oferta, firmé promesa, voy y la pago, ¿cierto? Porque ya se cumplió el objetivo. Pero una de captación que me está trayendo leads todos los días, si mi flujo es muy alto o quiero hacer una pausa, yo siempre recomiendo bajar el presupuesto al mínimo, que son como 1.016 pesos al día, para que esa campaña no se pierda, ¿ya? Porque es como, si tengo una buena campaña que me está generando resultados, es la gallina de los huevos de oro, ¿cierto? Entonces me conviene mantenerla y yo juego con el presupuesto, pero la mantengo siempre activa. Ok, entonces yo voy a estar aquí frente a este panel de control que tiene un montón de numeritos, ¿cierto? Vamos a ir paso a paso para poder entenderlo. Lo primero que vamos a hacer es configurar estas columnas que aparecen acá. Queremos que Meta nos muestre los datos que van a ser más relevantes para nosotros. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Aquí, arribita, tengo algunas opciones y hay un botón aquí de 3 barritas que dice columnas. Entonces voy a pinchar acá y voy a hacer clic en el botón de abajo que dice personalizar columnas. Y aquí se me va a desplegar un, eh, un selector donde me van a aparecer las columnas que yo tengo seleccionadas para que se muestren. Y esto, ¿qué es lo que yo quiero ver siempre? Este es el orden. Entrega, nombre del conjunto de anuncios. Y voy a asegurarme que aparezca esta columna. Importe gastado, que es cuánto ha invertido esa campaña en anuncios, ¿cierto? El importe real que se ha gastado en la campaña. Luego, impresiones. Le voy a ir explicando qué significa cada una de estas variables. Impresiones es cuántas veces se mostró el anuncio. Así de simple. ¿Cuántas veces apareció en una pantalla de un celular? ¿Cierto? ¿Cuántas veces se mostró el anuncio? Ya sea en Facebook, ya sea en Instagram. Alcance es a cuántas cuentas se les mostró el anuncio. Y normalmente ustedes van a ver que el número de impresiones siempre es mayor que el número de alcance. Por ejemplo, yo puedo tener 1.000 impresiones, significa que en un periodo determinado mi anuncio apareció 1.000 veces, pero el alcance fueron 800 cuentas. O sea, a 800 personas les apareció 1.000 veces el anuncio. Esa es la lectura, para que ustedes entiendan la diferencia. No es tan importante aquí ser tan preciso de por qué hay 200 impresiones. No, da lo mismo. Lo importante es que ustedes sepan que van a poder ver cuántas veces está apareciendo un anuncio y a cuántas personas. ¿Ya? Por supuesto, ahí yo puedo detectar un primer cuello de botella. ¿Qué pasa si yo tengo una campaña activa que está, por ejemplo, invirtiendo presupuesto y no tiene impresiones? Bueno, ahí eso me indica que hay algo que corregir, por poner un ejemplo. La otra métrica es súper importante, los clics, ¿cierto? Y aquí, si ustedes se van fijando, esto va como de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, primero, importe gastado es cuánto está invirtiendo esa campaña, ¿cierto? Primera variable, necesito saber si Meta está invirtiendo o no presupuesto. Ok, una vez que verifico, sí, Meta está invirtiendo mi presupuesto diario, ¿cierto? En la campaña. Ok, ¿cuántas veces está apareciendo el anuncio? ¿A cuánta gente está llegando? De esa gente, ¿cuánta está realmente haciendo clic? Y si ustedes se fijan, esto ya nos permite ir haciendo análisis. ¿Qué pasa si un anuncio lo están viendo miles y miles de personas, pero no tiene clics? Ahí probablemente habría que mejorar algo. Habría que, como decimos, entrar a picar y ver, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está mostrando el anuncio y nadie hace clic? ¿Será que el anuncio es medio aburrido? Voy a ver el anuncio. Ah, y me doy cuenta, no sé, el anuncio parte con 10 segundos de silencio. Ah, entonces ahí, ¿se fijan? Esa es la gracia de esto, que yo
pasito por pasito, voy a ir pudiendo saber dónde está el error y dónde tengo que modificar. Resultados. En este caso, vamos a poner la columna de resultados y esto nos va a estar midiendo la cantidad de personas que llenaron el formulario. Ya, esa es nuestra definición de resultado. Entonces tenemos acá cuántos hicieron clic y aquí, de esas personas que hicieron clic, efectivamente cuántos completaron el formulario. Y seguimos, ¿cierto? Un paso más hacia el fondo. Por ejemplo, puedo tener, no sé, de 10 personas que hicieron clic, 5 llenaron el formulario. Siguiente columna, costo por resultado. Y esta es una de las más importantes y una de las que nosotros usamos como parámetro, porque es cuánto me cuesta cada una de estas personas que llenó el formulario. Si ustedes se fijan, el objetivo de todas nuestras campañas es tener la mayor cantidad de personas que llenaron el formulario. ¿Por qué? Porque la persona que llena el formulario es una persona que yo puedo contactar, es un lead potencial, es un cliente potencial, ¿cierto? Es el objetivo de la campaña. Si yo estoy haciendo una campaña de captación, quiero que me llenen el formulario propietarios de mi zona geográfica que tengan la propiedad que yo puedo gestionar, ¿cierto? Si yo estoy vendiendo una propiedad, quiero que me llenen el formulario potenciales compradores que quieran visitar y comprar la propiedad. Por lo tanto, la primera métrica como más importante de acá es cuántas personas están cumpliendo ese objetivo y cuánto me está saliendo, ¿cierto? No es lo mismo si yo tengo una casa, por ejemplo, donde estoy invirtiendo 5.000 al día y cada persona que llena el formulario me cuesta 1.000. Entonces yo puedo hacer la matemática. Si yo estoy invirtiendo 5.000 al día y que una persona complete el formulario me cuesta 1.000, por lo tanto en el día yo voy a tener 5 personas, 5 clientes potenciales, ¿cierto? 5 posibles ventas o posibles compradores. Por supuesto, ahí viene toda la parte comercial, hay gente que se va a quedar en el camino, hay gente que no va a responder, hay gente que va a estar solo mirando, pero alguno de esos va a ser un buen comprador y voy a poder agendar una visita, ¿cierto? En la lógica del embudo. ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad en venta, invertí 5.000 y resulta que mi costo por resultado es 20.000? O sea, que una persona llene el formulario me cuesta 20.000. Pero yo estoy invirtiendo 5.000 al día. ¿Qué va a pasar? Voy a tener un ritmo demasiado lento de posibles clientes. Entonces ahí yo tengo que entrar a picar y ver qué está pasando, ¿cierto? Luego hay algunas otras columnas más técnicas. En principio, bueno, aquí presupuesto. Esta es la última importante, que es lo que yo definí como mi presupuesto de inversión diaria, ¿ya? Las demás columnas son más técnicas, no vamos a profundizar acá. Lo que más me interesa que ustedes tengan claro es hasta presupuesto. ¿Ya? De hecho, voy a borrar estas para efectos del análisis. Entonces, si le aprieto guardar, aquí mágicamente me aparecen las columnas que yo seleccioné aquí arriba y yo puedo ya empezar a hacer análisis. Entonces, para que podamos entender bien, ¿qué es presupuesto? Presupuesto es lo que yo le digo a Meta que tiene permiso para gastar en el día. Ese es presupuesto. ¿Ya? Y ahí viene lo que nosotros siempre le recomendamos. Si yo estoy haciendo una campaña de venta, recomendamos iniciar con 5.000. Si yo estoy en captación, recomendamos iniciar con 10 o 15, dependiendo de la zona geográfica, ¿cierto? El presupuesto es variable. Yo lo puedo subir, lo puedo bajar. Puedo entrar acá, mirar lo que pasa y tomar una decisión. Por ejemplo, esta campaña está a 3.000. ¿Me fija? Yo puedo subirlo, puedo bajarlo. Aquí tengo el control. Si ustedes se fijan, si yo poso mi mouse arriba de presupuesto, aparece un lápiz. Si yo pincho el lápiz, puedo editar este numerito. Ahora, lo que nosotros recomendamos, si están trabajando con nosotros, no lo hagan autónomamente, aprovechenos a nosotros y pídanos a nosotros que hagamos la modificación para que podamos chequear todas las variables y que el cambio tenga sentido, ¿ya? Pero si están trabajando ustedes solos o en el futuro con otra persona a cargo de las redes, saben que ustedes siempre deben saber que tienen el control del presupuesto directamente aquí. ¿Cuál es la diferencia entre presupuesto y importe gastado? Súper importante. Presupuesto es lo que yo le digo a Meta que tiene permiso para gastar en el día. Importe gastado es lo que ha gastado en ese periodo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo las estadísticas del 10 de marzo. El 10 de marzo fue el día de ayer. Entonces, yo le dije a Meta
tienes permiso para gastar máximo 3.000 al día. Pero Meta me muestra que gastó casi la mitad. O sea, hubo 1.500 pesos, 1.400 pesos que no me gastó. Y eso puede ser materia de análisis. Entonces, una vez que yo tengo mi campaña configurada con mis columnas, ¿cómo voy a leer la información? Lo más importante acá, la fecha. Siempre yo me voy a fijar que la fecha esté correcta. ¿Qué pasa muchas veces? Uno se mete a Meta y uno ve que aquí en todas las columnas dice cero. Y uno dice, oye, pero ¿qué pasó? La campaña está mal. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Oye, esta campaña está pésimo. No ha gastado nada, no tiene resultados. ¿Qué pasó? Y voy y le reclamo a la agencia o a la persona que está a cargo. Y en realidad, en este caso, simplemente que estoy mirando la fecha incorrecta. Por eso es importante saber cuándo se lanzó la campaña, que es la fecha que nosotros tenemos ahí. Entonces, en este caso, como estoy mirando en febrero, la campaña no está activa. Por eso es que aquí no hay nada. Pero vamos a mirar entonces correctamente desde la fecha en que se lanzó. Por ejemplo, del 4 al día de hoy. Y ahí yo puedo mirar cuánto he invertido, por ejemplo, en un periodo determinado. Entonces, acá me muestra Meta, que del 4 al día de hoy ha invertido, ha gastado 17.537 pesos. Y puedo ver las demás métricas. Esto sería entonces la parte de configuración y de entender las métricas en el Meta Business. Cuéntenme, ¿lo habían hecho anteriormente? ¿Están acostumbrados a analizar este dashboard o nunca lo han ocupado anteriormente? Por mi lado, no. Primera vez que lo veo. Ya, perfecto. ¿Se entiende bien el tema de leer los números? No sé si les queda alguna duda respecto de alguna métrica en particular. Hola, Hola, hola. no, yo sí lo había visto. Quizás nunca me he metido mucho, pero sí, sí he visto el meta. Sé cómo funciona más o menos y también sé el tema de la zona, los clips, el presupuesto. Tener ojo de no meter la pata, porque hay veces que te sale por día y uno lo asume como que es por más y ocurre que no, pues no es el total, sino que, por ejemplo, dice, no sé, 8.000 pesos, uno dice, ah, ya, 8.000 para gastarlo en una semana, pero ocurre que después uno ve y dice, ¿pero qué hice? Y son 8.000 diarios. Entonces, sí hay Sí, que tener mucho ojo con el meta. sí. Y esto es un tema también importante que lo que nosotros estamos ocupando acá, este es el Meta Business, que es la plataforma profesional de anuncios de Meta. Por eso tiene tanta métrica y es como más complicado de entender. Porque Meta, que es la empresa dueña de Facebook e Instagram, tiene la opción simplificada de campañas, que es el famoso botón azul, que es mucho más simple, te da como tres, cuatro cositas que configurar, un presupuesto, no sé, 3.000 al día por 3 días, ¿te fijas? Y uno le pone lanzar y se lanza. Es más simple, pero el problema con esas campañas es que son muy restringidas. No puedes controlar el objetivo de la campaña. Es como una versión súper simplificada que básicamente sirve para potenciar un post, pero no puedes probar anuncios. Es más limitada en términos es menos científica, por así decirlo. Lo que estamos viendo ahora es la plataforma, digamos, más científica, donde yo puedo hacer un montón de pruebas y experimentos y ver las métricas de cada paso y tener mucho más control sobre las campañas. Por eso nosotros usamos esta plataforma. Cuando, o sea, yo siempre recomiendo no usar el botón azul, cuando sí podría ser útil y nosotros hemos visto que podría funcionar, por ejemplo, en campañas de arriendo. ¿Por qué? Porque hay demasiada demanda de arriendo y básicamente eh, es un proceso más simple. O sea, tú puedes tener una propiedad que aparezca claramente el precio del arriendo, le ponen, no sé, 3.000 pesos por 3 días o 5 días y te pueden llegar muchas solicitudes, que son básicamente mensajes, personas que van a mandarte un mensaje interno diciendo me interesa o algo así. Y luego ya te tocaría a ti hacer el filtro, mandarle el listado de documentación, qué sé yo, y trabajar solamente con las personas que cumplan el filtro.
Entonces, como es una campaña más simple y hay mucha demanda y todo el mundo entiende lo que es un arriendo, yo creo que no es dificultoso utilizar ese método. También podría ser Marketplace. Pero, por ejemplo, la campaña de captación, yo jamás recomendaría utilizar el botón azul porque te va a llegar gente de cualquier parte. Y nosotros lo vemos siempre con los clientes que hacen ese método, que les llega gente de cualquier parte, menos de la comuna donde ellos quieren captar. En cambio, acá lo controlamos muchísimo más. Ok, entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que llevamos hasta ahora. Paso número 1, poder ingresar a esta cuenta de MetaBusiness. Vimos que tenía que ingresar a mi computador, en el navegador, ver que puedo ingresar a mi perfil en Facebook, solo eso, con eso ya valido que puedo ingresar. Luego, anotar la dirección adsmanager.facebook.com, aprieto Enter y se me despliega el dashboard de Meta. Ahí voy a buscar, en el selector que está arriba, la cuenta publicitaria correcta, donde están mis campañas activas. Y aquí el siguiente paso es configurar las columnas, que vimos ahí, había un botoncito, columnas, personalizar columnas, y elijo las columnas clave. Todo esto, por si acaso, está en el módulo 9 de School, así que si necesitan verlo con más detalle, todo va a estar ahí. Y luego, importante siempre seleccionar la fecha correcta para estar viendo los números correctos. Y ahora vamos al último paso, que es justamente lo que yo les mostraba del tracker diario. ¿Ya? ¿Qué es el tracker diario? Es este dashboard que tenemos acá, donde básicamente nosotros vamos a traspasar los numeritos que salen en Meta hasta acá, y esta planilla nos va a dar métricas esperadas de cada paso y nos va a permitir hacer análisis. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Si ustedes se fijan, acá me aparece primero que nada la fecha. Entonces, esto es un tracker diario porque vamos a ir haciendo una lectura día a día de nuestras campañas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre hacemos? Es el día, por ejemplo, hoy estamos a 11, entonces el día 11 yo relleno las métricas del día 10. Siempre trabajamos con un día completo cerrado. De nada me sirve el mismo día 11 llenar las métricas del día 11 porque todavía no se ha cerrado el día, todavía Meta está invirtiendo y no sé qué es lo que va a pasar de aquí hasta las 12 de la noche, ¿cierto? Entonces siempre con día cerrado. Entonces acá, para mostrarles un ejemplo, esto es una campaña real de nosotros, tenemos una campaña que se lanzó el 4 de marzo. Entonces, si yo voy acá, ¿cuál es la información que yo traspasé? Vamos al día 4 de marzo, que fue el día en que se lanzó la campaña. Entonces, el día 5, yo me senté y traspasé las métricas del día 4. Entonces, vine aquí a mi cuenta publicitaria y en la fecha seleccioné solamente el día 4. Y ahí, si ustedes pueden ver, me aparecen las métricas que vimos recién. Cuánto gasté el día 4, cuántas personas vieron los anuncios, cuántas cuentas llegamos y cuántos clics. Entonces, simplemente tomo cada número y lo traspaso a la columna respectiva en el tracker. Perdón, aquí están las métricas de Meta en el día 4 y simplemente tomo cada uno de esos números y las traspaso acá. Entonces, la columna que dice importe gastado me dice acá que Meta ese día gastó 897 pesos. ¿Cierto? De los 3.000 que yo le dije que tenía permiso, ese día invirtió solo 897. Probablemente porque lancé la campaña, no sé, a las 7 de la noche, por ejemplo. Entonces tuvo poquito margen ese día para invertir. Entonces, esos 897 yo los traspaso acá. Si ustedes se fijan, aquí dice inversión el día 4 de marzo, justamente los 897 que yo registré. Perdón, ¿cómo ingresas a esa planilla? Esta planilla está creada, nosotros la creamos para cada campaña. ¿Mm? En el módulo 9 de School está el archivo que tú puedes publicar. Entonces tú copias esa planilla y ya la puedes editar. Pero esta planilla no alimenta la otra página, ¿o no? O sea, no, la planilla se alimenta del dato que me da Meta. Correcto. Sí, se alimenta a mano. Perfecto. Y esta planilla, fuera del seguimiento que hacemos, luego cuando termina el mes, por ejemplo, ¿para qué te sirve como para sacar métrica? ¿Eso lo utilizan ustedes para darnos informe o propio nosotros?
No, esto te ayuda a ti a tener el control de las campañas y saber qué es lo que está pasando en cada momento y Ah, ya, lo que habría que corregir si es que hubiese algún problema. perfecto. Es un tablero de control para ti. Sí, ok, gracias. Entonces, efectivamente, tú vas a registrar las métricas del día y acá abajito en negro te van a aparecer las métricas del mes. Entonces, tú igual puedes tener la visión mensual de lo que está ocurriendo con la campaña. Ok, entonces tenemos lista la inversión del día 4. Ahora vamos a lo que dice acá de impresiones. Si se fijan, dice 279. Por lo tanto, yo simplemente copio y pego ese número donde dice impresiones. ¿Qué son las impresiones? Como les vuelvo a comentar, cuántas veces apareció el anuncio. Luego copié el numerito de alcance, que es 265, que es cuántas cuentas distintas de Facebook e Instagram vieron los anuncios. Entonces, en simple, lo que yo puedo decir acá es que con los 897 que se gastaron ese día, mi anuncio apareció a 265 personas 279 veces. Ok, esos son números, digamos, en el vacío, ¿cierto? Son números concretos. ¿Cómo yo voy a ir analizando el rendimiento de esto? Y aquí aparece la primera columna gris de este dashboard. Y estas columnas grises son cálculos que se hacen de manera automática, ¿ya? En este caso, la columna que nos aparece acá es CPM, que es una métrica de rendimiento que se llama costo por mil impresiones. No es necesario que entremos tanto en detalle técnico, esta métrica la verdad es que no es tan importante, lo único que yo quiero vigilar es que a lo largo del tiempo no me suba demasiado, tan simple como eso. Si este numerito sube demasiado en el tiempo, quiere decir que probablemente los anuncios se están agotando. Para eso sirve, ¿ya? Por lo tanto, en el día a día esta métrica no me sirve tanto, pero sí en tendencias. Por ejemplo, si yo puedo ver, oye, ¿qué es lo que pasó en la última semana? ¿Qué es lo que está pasando en el mes? ¿Te fijas? Si yo noto, por ejemplo, voy a suponer, mi CPM parte en 3.000, después sube a 4, después 5, después se mantiene en 5, después sube a 6, después sube a 8. Ahí, eso es una métrica de que mis anuncios no están siendo efectivos. ¿Ya? Para eso usamos esa variable. Pero en sí, lo que nosotros vemos en la mayoría de los casos es que nunca tiende a subir tanto, entonces es como una métrica secundaria, vamos a decir. Luego vamos a los clics. En este caso, si yo veo el día 4 de marzo, me dice acá un guión, quiere decir que no hubo clics. Entonces yo noto acá 0 clics. ¿Ya? O sea, con los 897 no alcanzó a haber ningún clic ese día. ¿Ok? Por lo tanto, no tengo leads, que son, ¿cierto? Lo que vemos en la columna de resultados, ni lo demás. Ya vemos que en el día 2, en este caso el día 5 de marzo, las métricas son diferentes. Entonces yo pongo acá el día 5 de marzo y me aparecen nuevamente los números y lo que hago el mismo ejercicio de copiar y pegar. Entonces, en la inversión, el día 5 de marzo fue de 2.606. Recordemos que Meta tenía permiso de gastar 3.000 ese día y gastó 2.606. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que siempre el gasto publicitario es aproximado. Nunca, o sea, si mi presupuesto son, por ejemplo, 10.000, nunca va a gastar en el día 10.000. Siempre va a gastar, no sé, 8.570 o 9.425 o de repente va a gastar 11.500. Es como alrededor de los 10.000, pero Meta siempre va a tener la tarea de que si se pasó, te compensa otro día. ¿Y por qué eso ¿Ya? varía tanto? ¿De qué depende? Porque el tráfico es dinámico. Porque la gente que está en las redes sociales es completamente dinámico y Meta tiene una inteligencia artificial que va detectando en qué momento es mejor mostrar o no el anuncio. Por Ah, ejemplo, por ejemplo aquí gastó 2.600, pero otro día gastó 3.200. ujú. Probablemente porque ese día encontró más gente para mostrar, un poquito más de gente para mostrar. Y se puede ver Ah, ya, reflejado justamente en el alcance. Ese día me mostró, llegué a más gente que el día en que gastó 2.600. Pero claro. siempre me va a compensar. O sea, fíjate tú que el día que gastó 2.600, Meta se guardó para sí mismo unos 400 pesos de crédito, que los puede ocupar otro día para pasarse. Lo importante es que al cabo de 30 días, nunca mi presupuesto va a superar
O sea, mi inversión nunca va a superar el presupuesto diario multiplicado por 30. Claro, entiendo. En algún día, Meta me va a gastar un poquito más, pero otro día me va a compensar, de tal manera que en el mes no voy a gastar más de mi presupuesto diario, que en este caso son 3.000, multiplicado por 30. Obviamente, nunca va a ser exacto, siempre va a ser un redondeo en torno a ese número, pero muy cercano. Ya, gracias. Perfecto. Entonces seguimos con el día 5. Me generó esta cantidad de impresiones, esta cantidad de alcance, y si se fijan aquí, justamente la métrica que habíamos hablado de CPM subió un poquito. ¿Ya? Las variaciones de día a día no son tan importantes. Lo importante es la tendencia. O sea, si un día me subió esto y al día siguiente bajó, no hay ningún problema. Eso es normal. Por eso yo les comento que si esto sube continuamente en el tiempo, ahí es problemático. Pero si está así, de repente sube, de repente baja, y se mantiene en un promedio estable, no hay ningún problema con esta variable. Pero ahora sí empezamos a ver una de las métricas importantes que son los clics. Ya el día de hoy, el día 5, me generó 4 clics, ¿cierto? El día anterior no me había generado nada. Y aquí aparece una de las métricas más importantes de todo este tracker, que es el CTR. CTR es la tasa de clics, ya que es la tasa de cuántas personas ven el anuncio versus cuántas hacen clic. Y esta es una de las métricas más importantes, yo diría la más importante para medir el rendimiento del anuncio. Obviamente, queremos que los clics se transformen en conversiones, que son la cantidad de personas que llenan el formulario, que es lo que aparece acá en lead. Pero en principio necesitamos que haya clic, ¿cierto? Yo no puedo tener registros de formularios si la gente no hizo clic en el anuncio para llenar el formulario, ¿cierto? Por eso esto es como una tubería. Entonces, si la tubería está atascada en el principio, no voy a tener agua al final de la tubería. Pero si yo no sé dónde está el problema, no puedo desatascarlo. Entonces, muchas veces pasa que nosotros tenemos una campaña, supongamos que no funciona, y uno le echa la culpa a distintos factores, pero en realidad, si tú no tienes esto, no sabes cuál es el factor que hay que corregir. ¿Te fijas? Imagínate que tú tienes una tubería y no sale agua. Bueno, ¿dónde está la falla? ¿Está al principio? ¿Está en la planta que no me está mandando agua? ¿O en realidad hay un obstáculo en la llave? ¿Te fijas? Yo necesito saber dónde está para poder ejecutar la medida correctiva relevante. Si no, voy a estar simplemente improvisando. Entonces acá ya tuve clics y se me empieza a rellenar esta columna que dice CTR. Si yo pongo mi mouse aquí arriba de CTR, me va a hablar de una métrica esperada. Dice, se espera de un 0,7 a un 1%. Esa sería una métrica de CTR como estándar y esperable en un anuncio. Ya yo voy a tratar de apuntar a que sea entre 0,7 y 1 y ojalá más, ¿cierto? Vemos que acá este día se cumple. Buenísimo, se cumple la medida CTR. Pero vemos que no se genera todavía ningún lead, ningún resultado. Entonces aquí, digamos, yo voy a seguir a la espera a ver si es que se me empiezan a generar resultados los siguientes días. Al día siguiente, vemos que invirtió 2.945 y hubo una gran mejoría en la cantidad de impresiones y alcance. O sea, con un presupuesto similar, estoy llegando, fíjense, a mucha más gente y por eso este número acá baja. También tuve más clics, pero en realidad, como se mostró a tanta gente, bajó un poquito la tasa de clics, pero insisto, no es preocupante si yo veo fluctuaciones en el día a día, por eso siempre nosotros recomendamos hacer análisis en periodos, ¿cierto? Al menos de una semana, porque de un día para otro sí, las métricas pueden variar, pero no es tan relevante. Pero tampoco hubo nadie llenó el formulario. Y así sucesivamente, pasaron varios días hasta que yo me di cuenta, oye, la campaña está invirtiendo, más o menos el presupuesto que yo dije, se está mostrando, me está generando clics, pero no tengo leads. Y ahí es donde uno empieza a hacer análisis. ¿Te fijas? Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, ok, ¿cuál es el problema? Y por eso es tan importante analizar con números. Porque si yo tuviera esta campaña y no tuviera a la vista estos números, yo no sé cuál es el problema. Oye, el anuncio es malo, la gente está haciendo clic o no. ¿Dónde está realmente el problema? Pero cuando yo aquí veo la tubería paso a paso, puedo ver que, número uno, no es un problema de inversión. ¿Ya? A veces
a veces las campañas yo las lanzo a un presupuesto y no gasta nada. Entonces, siempre la primera pregunta es, si tengo una campaña activa y no me está generando resultados, pregunta número 1, ¿está invirtiendo algo? ¿Está invirtiendo lo que yo le dije que tenía que invertir? A veces pasa que las cuentas se bloquean y por alguna razón Meta no gasta nada. Entonces yo puedo tener una campaña, supongamos, a 5.000 y pasan los días y voy a la métrica de inversión y dice 0, 0, 0, 0, 0. Entonces no le puedo echar la culpa al anuncio todavía. No puedo decir, oye, el anuncio no funciona, la agencia no hizo un mal anuncio. No, hay un problema en la cuenta de Meta que me está impidiendo publicar el anuncio, porque ni siquiera le está dando presupuesto. Entonces ahí yo puedo ir y ver qué está pasando. Y muchas veces pasa que es porque, por ejemplo, tengo un saldo anterior que no lo he pagado. Entonces Meta no me deja lanzar una campaña si no he pagado ese saldo. Entonces, ¿me entienden? Para que ustedes entiendan que teniendo un diagnóstico correcto, es cuando yo puedo dar una solución correcta. Porque si no, voy a estar siempre, digamos, víctima de la improvisación y de pensar que a lo mejor el anuncio es malo y a lo mejor el anuncio no tiene ningún problema, sino que es un problema técnico, por ejemplo. Entonces, primer check, ¿está invirtiendo? Sí. Fantástico. ¿Se está mostrando el anuncio? Sí. Fantástico. Este número, a lo largo del tiempo, pareciera ser que ha ido bajando, ¿cierto? Partió alto, pero después bajó. O sea, pareciera ser que el anuncio está bien. ¿Me está generando clic? Sí. Y de hecho, las métricas de tasa de clic está relativamente bien. De hecho, aquí pasó de 76, 78 a 1,33. O sea, pareciera ser que el anuncio Meta está encontrando que el anuncio está funcionando mejor. O sea, el anuncio está bien. ¿Me entienden? Entonces, si no tengo leads, ¿qué alternativa me queda? ¿Qué es lo que viene después del anuncio? ¿Qué es lo que ocurre cuando la persona pincha el anuncio? ¿Qué viene? El formulario. Entonces, como ya vi que todo esto está check y que se está cumpliendo el requisito en todas las etapas, yo puedo tomar la conclusión a ciencia cierta y decir, tengo un problema con el formulario. ¿Qué está pasando? Algo no está claro, alguna pregunta, algún mensaje no se está entendiendo. Entonces yo voy y ¿qué modifico? ¿Modifico el anuncio? No. ¿Qué modifico? ¿Dónde está el problema? El formulario. Y ahí quiero que vean, justamente yo marqué en amarillo algunos cambios que hice. Vamos a ver en vivo las métricas del día 10 de marzo. Entonces el 10 de marzo me gastó 1.645, lo anoto acá, 1.645. En impresiones, 1.191. En alcance me dice que llegamos a 1.023 cuentas. Y en clics me dice que hubo 10 clics. ¿Ya? Y aquí lo interesante, me dice que hubo un resultado, o sea, un lead. Y ahí, por fin, primer día desde que se lanzó la campaña, que me aparece un lead. Entonces, esto quiere decir, oye, parece que los cambios que hice están funcionando. Corregí donde que había que corregir y se empezó a notar un cambio. Por supuesto, como yo les digo, esto hay que verlo en el tiempo. Si este es el único lead que llega en todo el mes, obviamente no se corrigió el problema, pero todo indica que pareciera ser que al hacer la modificación se desbloqueó algo. Vamos a ver si los siguientes días me sigue generando leads. Entonces así yo arreglo una campaña, viendo métrica por métrica. ¿Qué otra métrica es interesante? Esto que dice LP es el porcentaje de conversión. En realidad, yo diría que secundaria no es tan importante. Pero esto de acá sí es importante, que es el CPL, que es el costo por lead, ¿cierto? Lo que habíamos conversado de cuánto me está costando generar un formulario, cuánto me está costando generar un cliente potencial. Y aquí me indican que al menos el día 10 tuve un lead a 1.645 pesos. Y digo, si mi presupuesto es 3.000 pesos, si se mantiene esta cifra, voy a andar bien, voy a recibir al menos 2 solicitudes al día. Ok, es una métrica para partir, ¿cierto? Distinto sería si conseguí un lead a, no sé, 10.000 pesos y mi presupuesto es 3, ¿cierto? O sea, hasta el momento, los cambios que hice el día 10 pareciera que iban en la línea correcta, pero hay que verificarlo en 3 a 5 días más. ¿Ya? Porque esto puede ser a lo mejor, o sea, una golondrina no hace verano, ¿cierto? Entonces yo tengo que seguir atento a lo que pasa. Las otras métricas que están acá ya son de ventas, son la cantidad de agendamientos, visitas, e incluso yo puedo poner acá
cuántas ventas estoy generando al día y hacer todo el cálculo. Pero en principio, para el día de hoy, me interesa que lleguemos hasta aquí, hasta el azulito. No sé si se entiende un poquito la lógica, ¿les parece muy enredado, muy complicado? Cuéntenme qué les parece. Yo entiendo la lógica, lo encuentro súper bueno lo que está midiendo para que nosotros podamos tener el control de cada campaña, como dices tú. Ahora, sí me genera una duda, la variación ya me explicaste la variación que podemos tener de lo que Meta invierte, si cumple o no cumple el presupuesto, pero me gustaría saber el costo por leads, ¿en qué varía? ¿En qué varía que me salga más caro o que me salga más barato? Porque eso también se refleja, lo que te decía y tú, pues, en la cantidad de formularios que yo puedo obtener. Sí, Entonces, totalmente. ahí Mira, en tengo la general, duda, sí, como entre más gente me sale más barato, entre menos más caro, como cuál es la fórmula ahí. claro. El costo por lead es básicamente de lo que invertiste en el día, cuántas personas lograron completar el formulario, ¿cierto? ¿Sí? O de lo que invertiste en un periodo de tiempo determinado, cuántas personas completaron el formulario. Em, entonces, voy a responderlo como en distintos niveles. Primero, a nivel técnico, para que yo tenga un lead, necesito tener clics, ¿cierto? Y necesito que un porcentaje de esos clics se conviertan en llenado de formulario. Por ejemplo, acá vimos, el día 10 de marzo, tuve 10 personas que hicieron clic en el anuncio, de las cuales una llenó el formulario. Por lo tanto, ese día, el 10% de las personas que hicieron clic completó el formulario y ese costo de ese formulario me salió a 1.645. ¿Ya? ¿Por qué le digo que la tasa de conversión no es tan importante? Porque lo más importante acá es, número uno, tener leads y número dos, que el costo por lead sea razonable de acuerdo a lo que yo estoy invirtiendo. Eso es más importante. Y a nivel de tipo de campaña, ¿de qué depende que tenga más o menos leads? Te lo voy a especificar en distintas variables. A O nivel de sea, que captación, sea más caro o sea más barato el costo por leads. claro, sí. Porque, Pero por te lo voy a ejemplo, si explicar a nivel tuviera de... tenido tres formularios completados, 3 leads, ¿ese número hubiera bajado o hubiera aumentado? Vamos a hacer el ejercicio. Si hubiese tenido 3 leads este día, mi costo por lead hubiese sido menor. Porque quiere decir que de las mismas personas que hicieron clic, de las 10 personas, ahora un 30% completó el formulario. O Claro. sea, Ah, ya. ¿te fijas? Sí. O En sea, cambio, en este mayor caso, gente te sale más barato. claro, naturalmente. Claro. Naturalmente, porque es un mayor porcentaje de gente de la que hizo clic la que completó el formulario. Ya. Y en Gracias. términos ya estratégicos a nivel de campaña, que es lo que nosotros vemos que en campañas de captación, el costo por lead tiende a ser bastante parejo porque los propietarios son siempre los mismos, ¿cierto? Y ahí nosotros vemos que se reparte, tiene mucho que ver con la zona geográfica. Entonces, en campaña de captación, el costo por lead está mayormente determinado por la zona geográfica, porque en las zonas donde hay más competencia y más oferta, es más difícil que un lead se interese por los servicios de corretaje de un corredor random que viene a Internet. ¿Me entiendes? Por eso, nosotros siempre vemos que en el sector Oriente de Santiago es mucho más difícil captar leads para venta que en el resto de Chile. Y es súper diametral la diferencia. O sea, en el sector Oriente es donde hay más competencia de corretaje, donde los clientes tienen más oportunidades, más alternativas. ¿Me entiendes? Por lo tanto, eso hace que naturalmente un nuevo corredor que le aparece en redes sociales no sea tan atractivo, porque ya han conversado con 5, hay 10 que le están tocando la puerta, todos le ofrecen más o menos lo mismo. Entonces, ¿por qué voy a hacerle caso a un anuncio que es uno más de los 20 corredores con los que he hablado? Entonces, netamente un tema de competencia y psicología del consumidor. En cambio, en el resto de Chile, y en general se puede extrapolar a todos los países, la competencia es mínima sobre todo a nivel de estrategias digitales. Por lo tanto, un propietario que quiere vender su propiedad, que ve un anuncio, probablemente es el anuncio que ve y le resulta mucho más llamativo. Y por eso se nota en que no solamente llegan más leads, sino que la conversación comercial es mucho más fluida y mucho más fácil. Nuestros clientes que están en regiones siempre nos dicen:
oye, no sé, en Temuco, Antofagasta, cualquier ciudad, es básicamente llegar y captar. O sea, los propietarios te hacen caso, no te cuestionan, no te regatean la comisión, ¿me entiendes? Porque hay menos competencia. En cambio, los del sector oriente son tan sofisticados que ya entienden que uno me cobra el 2%, pero este me cobra el 1,5%, y más encima me han dado tres precios distintos, entonces ya son mucho más exigentes. Entonces, no solamente es más difícil captar el interés con el anuncio, sino que también es más difícil la conversación comercial, y no te hacen caso, y básicamente ellos te mandan a ti, más que tú asesorarlos a ellos. Pasa muchas veces esa situación. Ahora, no quiere decir que no se pueda captar y por lo general, si yo capto en el sector oriente, tengo muchas probabilidades de vender. Si yo capto bien, tengo muchas probabilidades de vender porque la demanda por vivir en el sector oriente es muy alta. Y en el caso de campañas de venta, ahí es totalmente una lotería. El tema del costo por lead depende netamente de la propiedad. Depende 100% de la propiedad. Entonces, hay propiedades que se venden como pan caliente porque la propiedad está buenísima en un sector de alta demanda, a bajo precio de mercado. Y hay otras propiedades que se demoran demasiado en vender porque si yo tengo, por ejemplo, una casa en el cerro donde nadie quiere vivir, probablemente no haya mucha demanda, ¿te fijas? Y el costo por lead va a ser más alto porque hay menos gente, simplemente por eso. Veo ahí María Paz con la mano levantada. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Perdona, soy yo Alejandro que estoy aquí junto con María Paz, Guillermo. Ah, ya. Sí. No, mi duda tenía que ver con esto. El tracker, claro, es interesante, pero me pasa que al verlo, si tú tenés varias campañas en simultáneo funcionando, tenéis que llevar básicamente un tracker por cada campaña. Así lo entiendo yo, por lo menos por lo que estoy viendo. Sí, sería lo recomendable. Entonces lo veo un poco engorroso si en el fondo empieza a aumentar el número de campañas que tú tenés corriendo. Sí, yo recomiendo para hacer el análisis fino tener uno por campaña, sería. Bueno, esa era mi duda. Claro, o sea, te permite, te permite hacer un análisis más fino. O de repente, ¿qué es lo que podría hacer si tienes una campaña que está funcionando bien y no requiere tanto mantención? Digamos, quizás hacerlo una vez a la semana o espaciar en el tiempo. Pero si yo quiero mantener el monitoreo estricto de las campañas, sí conviene hacerlo campaña por campaña. ¿No existe una forma de automatizar el traspaso de información entre Meta y esto? Yo no conozco alguna herramienta que permita hacerlo automático, pero mira, en estricto rigor, llenar estas columnitas, mira, son una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco columnas que yo tengo que llenar, al menos para ver lo que está ocurriendo en marketing. Entonces, en realidad, te toma 5 minutos. No es tan lento. Ya, vamos a Entonces, probar entonces. sí, yo le recomiendo a todos que lo implementen, o sea, háganse un horario, no sé, en la mañana, primera hora, pum, llenar su tracker. Insisto, están todas las plantillas en el módulo 9 de School y ahí pueden hacer la copia y comenzar a llenarlo. Gracias, Guillermo. Entonces, yo creo que, claro, hay una dificultad inherente que es hacerlo, ¿cierto? Sentarme y ver las métricas y copiar y pegar, que puede ser engorroso, ¿cierto? Pero yo creo que lo más difícil es tomar decisiones, porque, ok, tengo los números en la pantalla, pero ¿cómo los leo? ¿Cómo los interpreto, ¿cierto? Eso es lo más estratégico. Y ahí algunas claves para ir finalizando esta sesión. Número uno, fijarme siempre que esté invirtiendo presupuesto, ¿ya? Y que el presupuesto que estoy invirtiendo sea el presupuesto que yo le puse a la campaña. Si no estoy gastando el presupuesto que le puse a la campaña, es indicativo de algún problema. Quizá hay algún bloqueo en la cuenta, algún pago no realizado, o quizá puede haber algún error técnico en la segmentación. Entonces, eso ya es una primera señal de alerta. Por ejemplo, aquí veo que el día de ayer no se invirtió todo el presupuesto. Ok, lo tengo ahí como alerta. Voy a esperar a ver si en los próximos días se sigue repitiendo o no. ¿Se fijan? Entonces, siempre esto es como levanto alerta para ir monitoreándolo de cerca, pero no quiere decir que porque un día ocurrió, está todo mal. Para que también tengan en recuerdo eso. O sea, que un día no me lleguen leads es normal.
pero si en 15 días no me ha llegado ninguno, ahí hay un problema. Entonces, principio número 1, fijarme que estoy invirtiendo presupuesto. Y el presupuesto que yo definí. En este caso, si son 3.000, que más o menos todos los días esté alrededor de 3.000 pesos. Ese es el primer check. Si eso está bien, normalmente estas métricas van a andar bien, van a estar acorde. Lo segundo, fijarme que tenga clics y que el CTR sea como se indica acá, o idealmente sobre 70%. O uno podría estirar sobre 50% o 0,5. Y luego, obviamente, fijarme que tenga leads y que el costo por resultado sea en promedio acorde a mi presupuesto. Esos serían como los principios que tengo que tener en cuenta. ¿Qué pasa si una campaña no me funciona? ¿Qué pasa si no avanzo, si siento que no me están llegando leads? Tengo que ir mirando métrica por métrica. Número 1, ¿estoy invirtiendo presupuesto? Y ahí puedo ya detectar una posible falla. Si estoy invirtiendo presupuesto, estoy generando clics. ¿Qué pasa si un anuncio no genera clics? El problema es netamente del anuncio. ¿Ya? O si el CTR es muy bajo, no sé, 0,2, 0,3, 0,1. Quiere decir que el anuncio no está siendo suficientemente atractivo. Entonces ahí mi conclusión es, necesito modificar el anuncio, necesito hacer mejores anuncios. Anuncios quizás más claros, más llamativos, más directos, ¿te fijas? Pero necesito hacer una modificación en el anuncio. Igual podría ser si estoy vendiendo una propiedad y la propiedad, no sé, es muy cara. Bueno, podría ser que la propiedad no es tan atractiva en sí misma. Entonces ahí yo tengo la facultad de modificar lo que estoy promocionando. Cuando digo modificar el anuncio, no es solo modificar el creativo, también es modificar lo que estoy promocionando. ¿Te fijas? Es qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy ofreciendo. Quizás lo que estoy ofreciendo no es tan atractivo en sí mismo y lo otro podría ser quizás no lo estoy presentando de una manera tan atractiva. Pero son esas dos cosas. Y luego, si mi anuncio tiene clics, pero no tiene leads, como les comenté en este ejemplo, es el formulario. ¿Por qué? Porque ya descarté que era todo lo anterior. Si el anuncio me está generando clics a las tasas que nosotros recomendamos, entonces no es problema del anuncio. El anuncio está siendo suficientemente interesante. Pero quiere decir que lo que viene después del anuncio, que en este caso cuando se despliega el formulario, algo ahí está generando una interrupción. Puede ser muchas preguntas, puede ser que el mensaje no es claro, puede ser que el encabezado del formulario no tiene nada que ver con el anuncio. ¿Te fijas? Hay una interrupción ahí que, como yo detecté dónde está el problema, puedo mirar con lupa. Y no le echo la culpa al presupuesto, no le echo la culpa al anuncio, sino que ya sé exactamente dónde está el cuello de botella y puedo tomar medidas para mejorarlo. ¿Ya? Eso como a nivel general. La explicación paso a paso y todo esto que hemos conversado está en el módulo 9 y también esta sesión va a quedar grabada y la vamos a subir a School para que la tengan ahí como referencia. Pero es súper importante para que tengan la forma de analizar las campañas, de saber qué es lo que está pasando en cada capa del embudo y de tomar decisiones al respecto. ¿Ya? Entonces, ahora voy a detener la grabación